Rhys Morgan, el anillo del hechicero 2. La ruta de los reyes. Es un puñal lo que veo ante mí, con el mango hacia mi mano. Ven, que te agarre. No te tengo. Y, sin embargo, te veo siempre. William Shakespeare. Macbeth capítulo 1. Después de la fiesta, McGill llegó tambaleante a sus aposentos. Había bebido demasiado y todo le daba vueltas. Ni siquiera recordaba el nombre de su acompañante, una mujer medio desvestida que se agarraba a él riendo. Los pajes cerraron la puerta de los aposentos reales, y desaparecieron discretamente. McGill no sabía dónde estaba su reina, pero no le importaba, porque ya casi nunca compartían el lecho. La reina solía retirarse a sus aposentos, en especial cuando los banquetes se alargaban demasiado. Estaba al corriente de las aventuras de su marido, y no le concedía importancia. ¿Acaso el rey no podía hacer lo que quisiera? Por otra parte, los McGill siempre habían reinado con sensatez. Al llegar a la cama, el monarca se sintió demasiado mareado para otra cosa que no fuera dormir, y apartó a la mujer de su lado. No estaba de humor. «Vete», dijo, dándole un empujón. La puerta se abrió y entraron los pajes. Cogieron a la mujer de los brazos, y se la llevaron. Las protestas de la mujer quedaron acalladas en cuanto se cerró la puerta. McGill se sentó en el borde de la cama, con la cabeza apoyada en las manos. Tenía un dolor de cabeza tremendo, algo raro antes de la resaca. Todo había cambiado en cuestión de segundos. La fiesta iba estupendamente, y justo cuando se disponía a dar buena cuenta de un plato de carne y una copa de vino, apareció el taltor, y lo estropeó todo. Primero contó su estúpido sueño, y luego le arrebató la copa de las manos. Para colmo, apareció el perro, lamió vino derramado y cayó muerto. McGill no había tenido un momento de tranquilidad desde entonces. Pensar que habían intentado matarlo fue un auténtico masazo. Alguien había conseguido burlar no solo a sus guardias, sino también a sus catavenenos. Se estremeció al pensar que había estado a punto de morir envenenado. De nuevo se preguntó si había hecho bien enviando a Thor al calabozo. ¿Cómo había sabido el chico que la copa estaba envenenada? ¿Habría puesto el veneno? ¿Habría participado de alguna forma? Por otra parte, el chico tenía misteriosos poderes. Era posible que dijera la verdad, y lo hubiera visto todo en un sueño. ¿Y si había enviado al calabozo al único que le era leal? Atormentado por esa idea, McGill se frotó la arrugada frente, pero estaba demasiado ebrio para pensar. Además, aunque era de noche, hacía mucho calor. Se incorporó para despojarse de la túnica y de la camisa. En ropa interior, se secó el sudor de la frente y de la barba, se quitó las pesadas botas, una detrás de otra, y movió los dedos con alivio. Hizo unas respiraciones profundas para calmarse. Le molestaba la tripa, que parecía haberse hinchado. Se acostó en la cama con la cabeza sobre la almohada, y suspiró mirando al techo. Ojalá la habitación dejara de moverse. De nuevo se preguntó quién pretendía matarlo. A Thor lo quería como a su propio hijo, y en el fondo, no creía que fuera culpable. ¿Quién sería su enemigo? Se preguntó cuál era el motivo, y si volvería a intentarlo. No se sentía seguro. Puede que Argon tuviera razón. Se sentía demasiado espeso y confuso. Le pesaban los párpados. Tendría que esperar a la mañana para reunir a sus consejeros y pedirles que iniciaran una investigación. La pregunta que le rondaba la cabeza no era quién deseaba su muerte, sino quién no la deseaba. El rey sabía que tenía enemigos en la corte. Generales ávidos de poder, consejeros que maniobraban entre las sombras, nobles y señores que ambicionaban la corona, espías, antiguos rivales, asesinos a sueldo de los MS Cloud, incluso de las tierras agrestes. El peligro podía estar más cerca todavía. Los párpados le pesaban tanto que se le cerraban los ojos, pero detectó algo que le obligó a mantenerlos abiertos, un movimiento. Enfocó la vista pensando que serían sus pajes, pero no estaban. El rey parpadeó, un poco confuso. Sus pajes nunca le dejaban a solas. Ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había estado solo en su habitación. Y no recordaba haberles dicho que se fueran. Lo más extraño era que la puerta estaba abierta. Oyó un ruido proveniente del otro extremo de la habitación, y le pareció ver a un hombre alto y delgado que salía de entre las sombras, y se acercaba sigilosamente, pegado a la pared.
Llevaba una capa oscura, y se cubría el rostro con una capucha. McGill parpadeó. Estaría teniendo visiones. Por un momento pensó que no, era más que un juego de luces y sombras. Pero la sombra seguía acercándose. No se distinguía bien en la penumbra. Movido por su instinto guerrero, se incorporó y se llevó la mano al cinto, buscando una espada, un puñal. Pero se había desvestido, y no tenía las armas a mano. Estaba en la cama, totalmente desarmado. La figura se movía con la rapidez de una serpiente. McGill pudo verle la cara un instante, pero estaba demasiado borracho para fijar la vista, todo le daba vueltas. Le pareció que era el rostro de su hijo. El rostro de Garrett. Se preguntó qué le había llevado a presentarse tan tarde, sin anunciarse, y se estremeció de miedo. ¿Eres tú, hijo?, preguntó. Al vislumbrar un brillo asesino en esos ojos, el rey hizo ademán de erguirse, pero el visitante fue más rápido. Antes de que McGill tuviera tiempo de levantar la mano, una hoja de metal destelló a la luz de las antorchas, y se le clavó en el corazón. El grito del rey hendió el aire. No se sorprendió. Lo había oído muchas veces en las batallas, era el grito de un guerrero mortalmente herido. El frío metal se hundió entre sus costillas, produciéndole un dolor tan intenso como no había imaginado. Su respiración se hizo trabajosa, ahogada, y notó en la boca el sabor salado de la sangre. Con esfuerzo, miró el rostro tras la capucha, y se quedó sorprendido. No era su hijo. Era un hombre al que conocía, y que se parecía a Garrett. Pero por más que se estrujaba el cerebro, no conseguía ponerle nombre. Un reflejo de viejo guerrero permitió a McGill levantar la mano y detener a su atacante. Era una fuerza que surgía de su interior, el pozo de sus ancestros, la testaruda voluntad de no rendirse nunca que le había llevado a ser rey. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, dio un empujón a su atacante, que soltó un grito, y salió disparado al otro lado de la habitación. Era más delgado y endeble de lo que parecía. McGill consiguió ponerse de pie, y con un supremo esfuerzo, se arrancó la daga del pecho, y la arrojó lejos. La daga rebotó en el suelo de piedra con un ruido metálico, y se estampó contra la pared. Al hombre se le había caído la capucha sobre los hombros, y miraba aterrorizado al rey que se acercaba. Rápidamente, se puso de pie, recogió la daga, y salió corriendo. McGill intentó ir tras él, pero un dolor intenso le traspasaba el pecho. Se sentía débil. De pie en la habitación, contempló la sangre que le mojaba las manos y cayó de rodillas. Empezaba a tener frío. Tenía que pedir ayuda. Guardias, llamó con voz débil. Inspiró profundamente, y se esforzó desesperadamente por recuperar su voz profunda, la voz de un rey. Guardias. Esta vez oyó pasos que se acercaban, corriendo desde un distante pasillo. Una puerta se abrió a lo lejos, y los pasos sonaron más cerca. De nuevo se sintió mareado, pero en esta ocasión no era a causa de la bebida. Lo último que vio fue el suelo de piedra, que se acercaba cada vez más a su rostro. Capítulo 2. Thor tiró con todas sus fuerzas de la aldaba de hierro. La inmensa puerta se abrió lentamente con un chirrido de madera vieja. Al entrar en los aposentos del rey, se le erizó el vello de los brazos. La oscuridad flotaba en el aire como una neblina, y se oía el crepitar de las antorchas en las paredes. Había un hombre tendido en el suelo. Thor avanzó. Tenía el presentimiento de que era McGill, y de que había sido asesinado. Había llegado demasiado tarde. Se preguntó dónde estaban los guardias, porque nadie había acudido en ayuda del monarca. Cuando llegó junto al cuerpo tendido en el suelo le temblaban las rodillas. Se arrodilló, lo cogió del hombro, y le dio la vuelta. El cuerpo estaba frío. McGill, su rey, yacía en el suelo con los ojos abiertos, y un puñal clavado en el pecho. Estaba tan rígido como una espada clavada en la piedra. El paje del monarca miraba a Thor fijamente. Tenía en la mano la misma copa de oro macizo, con rubíes y zafiros engastados, que Thor había visto en el banquete. Sin dejar de mirarle, el paje inclinó la copa, y vertió el vino lentamente sobre el cadáver del rey, salpicando a Thor. Al oír un chillido, Thor volvió la cabeza, y vio que su halcón, Stófeles, se había posado en el hombro del rey, y bebía las gotas de vino que le mojaban el rostro. Aragorn llegó muy serio, con la reluciente corona en una mano y el bastón en la otra.
Con gesto solemne, el druida le colocó a Thor la pesada corona en la cabeza. La corona le apretaba en las sienes. «Ahora eres el rey», proclamó Aragorn. Thor miró al druida con expresión de asombro, y parpadeó. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio a los miembros de la Legión, y a los de la Plata, reunidos en una sala. Centenares de guerreros se inclinaron ante él. «Nuestro rey», dijeron a coro. Thor se despertó sobresaltado. Jadeando, se incorporó y miró a su alrededor. Estaba en un lugar oscuro y húmedo, sentado en el suelo de piedra, y con la espalda apoyada en la pared. Entrecerró los ojos, y distinguió unos barrotes de hierro más allá, y la luz trémula de una antorcha. Entonces recordó estaba en el calabozo. Lo habían arrastrado allí tras el banquete. Recordó que el guardia le había dado un puñetazo en la cara, y supuso que había perdido el conocimiento, no sabía por cuánto tiempo. Se sentó en el suelo y respiró profundamente, para sobreponerse a la pesadilla. Había sido un sueño muy intenso. Esperaba que no fuera cierto, que el rey no hubiera muerto. Había visto perfectamente la daga clavada en su pecho. ¿Eran imaginaciones suyas, o habría algo de verdad? Alguien le dio con el pie en la suela del zapato, y una voz desconocida le habló. Ya era hora de que te despertaras. Llevo horas esperando. Distinguió en la penumbra a un chico de su edad, delgado, y de baja estatura, con las mejillas picadas de viruela. En sus ojos verdes, brillaba una mirada inteligente. Me llamo Merek, dijo el chico. Soy tu compañero de celda. ¿Por qué te han encerrado? Thor irguió la espalda, se apoyó en la pared, y se peinó con los dedos la maraña de pelo, intentando recordar. Dicen que has intentado matar al rey, dijo Merek. Ha querido matar al rey, y lo haremos, papilla, si algún día sale de esta celda, amenazó una voz. La amenaza fue saludada con un coro de golpeteos de las tazas contra los barrotes. Thor volvió la cabeza, y vio un pasillo lleno de celdas. A la trémula luz de las antorchas, los prisioneros que sacaban la cabeza por entre los barrotes, tenían un aspecto grotesco y amenazador. La mayoría eran barbudos, y estaban desdentados, y pálidos, como si llevaran mucho tiempo entre rejas. Era una visión tan terrorífica que Thor apartó la mirada. No podía creer que estuviera en el calabozo. Lo habrían encerrado para siempre. No les hagas caso, dijo Merek. En la celda solo estamos tú y yo. Ellos no pueden entrar. Y no me importaría que hubieras envenenado al rey. Yo habría hecho lo mismo. Pero yo no envenené al rey, dijo Thor indignado. No he envenenado a nadie. Al revés, intentaba salvarlo. Lo único que hice fue tirarle la copa al suelo. ¿Y cómo sabías que la copa estaba envenenada? Gritó desde el pasillo alguien que les había oído. Supongo que ha sido por arte de magia. De las celdas a lo largo del pasillo, brotó un coro de risotadas. Es un adivino. Gritó uno en tono burlón. Los demás rieron. No, solo fue un golpe de suerte. Dijo otro, provocando más risas. Thor frunció el ceño. Estaba molesto con las acusaciones, y le habría gustado aclararlo todo, pero sabía que sería inútil discutir. Además, no tenía por qué defenderse de esa pandilla de delincuentes. Vio sin embargo, que Merek le miraba de otra forma, como intentando decidir si creerle o no. Te creo, murmuró al fin su compañero de celda. ¿En serio? Merek se encogió de hombros. Después de todo, si pretendías envenenar al rey, no habría sido tan tonto de avisarle, ¿no? El chico se retiró al otro extremo de la celda, y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, mirando a Thor. ¿Y tú?, preguntó Thor con curiosidad. ¿Por qué estás aquí? Soy un ladrón, dijo el chico, con cierto orgullo. Thor se quedó asombrado. No conocía a ningún ladrón. A él nunca se le había ocurrido robar, y no entendía que los demás lo hicieran. ¿Por qué robas? Merek se encogió de hombros. Mi familia no tiene para comer. Yo no tengo estudios ni formación. Lo único que sé hacer es robar. Robo principalmente comida, nada importante, para ayudarles a ir tirando. Llevo años haciéndolo, pero el otro día me detuvieron. En realidad es la tercera vez que me detienen por robar. La tercera vez es la peor. ¿Por qué?, preguntó Thor. Merek se quedó en silencio, y movió la cabeza a un lado y a otro.
tenía los ojos llenos de lágrimas. La ley del rey es muy estricta. No hay excepciones. La tercera vez que te descubren, te cortan la mano. Thor miró alarmado las manos de Mereg. No le faltaba ninguna. No han venido a buscarme, dijo Mereg, pero pronto vendrán. Apartó la mirada, como si le diera vergüenza hablar del tema. Thor estaba horrorizado. Apoyó la cabeza entre las manos, y se esforzó por ordenar sus pensamientos. Todo había sucedido tan deprisa que apenas había podido asimilarlo. Le dolía la cabeza. Por una parte se sentía exultante, porque los hechos le habían dado la razón. Había visto el futuro, había visto cómo envenenaban a Maghil, y lo había impedido. Después de todo, tal vez era posible cambiar el destino. Estaba orgulloso de haberle salvado la vida a su rey. Por otro lado, lo habían metido en el calabozo, y no podía defenderse. Todos sus sueños y esperanzas se habían ido a pique, y ni siquiera podría unirse a la legión. Tendría suerte si pasaba en el calabozo el resto de sus días. Lo que más le dolía era que Maghil, que se había portado con él como un auténtico padre, creyera que había intentado matarlo. Tal vez incluso Rhys, su mejor amigo, lo creía o, todavía peor, Gwendolyn. Su vida pareció torcerse cuando Gwen dio crédito a la patraña de los burdeles. Él solo había querido hacer las cosas bien, y todo le había salido mal. Ahora, no sabía cuál sería su suerte, pero no le importaba. Solo quería limpiar su nombre, que la gente supiera que no había intentado matar al rey, que tenía auténticos poderes, y podía ver el futuro. Y lo primero que debía hacer era salir de allí. Estaba pensando en esto cuando unos pesados pasos se acercaron por el pasillo. Se oyó un tintineo de llaves, y apareció el corpulento carcelero que había arrastrado a Thor al calabozo, y le había dado un puñetazo en la cara. Nada más verlo, Thor sintió el dolor en la mejilla. Aquel hombre le enfurecía. Vaya, pero si es el pequeñajo que intentó matar al rey, dijo el hombre en tono malhumorado. Dio varias vueltas con la llave en la cerradura, y abrió la puerta. Llevaba unos grilletes en la mano y una pequeña hacha, colgando de la cintura. Recibirás tu merecido, le dijo a Thor. Luego se volvió hacia Mereg. Ahora te toca a ti, ladronzuelo. Es la tercera vez que te cogen, añadió con una sonrisa maliciosa. No hay excepciones. Agarró rápidamente a Mereg, le dobló un brazo a la espalda, le colocó un grillete, y encadenó el otro extremo en un gancho de la pared. Mereg gritó, y se debatió para intentar soltarse, pero fue en vano. El guardia lo agarró por detrás, y le colocó el brazo libre sobre una repisa de piedra. Así aprenderás a no robar, dijo con una mueca odiosa. Cogió el hacha, y la levantó bien alta, sobre la cabeza, mientras esbozaba una horrenda sonrisa que dejaba ver su fea dentadura. No, gritó Mereg. Thor contemplaba horrorizado cómo la hoja del hacha descendía sobre la muñeca del pobre chico. Se iba a quedar manco solo por haber robado algo de comida para alimentar a su familia. Thor no podía permitir semejante injusticia. Una oleada de calor le subió desde la planta de los pies hasta las palmas de las manos. No entendía lo que le pasaba, pero el tiempo se enlenteció, y él se movió mucho más rápido, como si cada segundo se hubiera alargado. En su mano, se formó una pelota amarilla de energía, que lanzó contra el guardia. Con inmensa sorpresa, vio que la pelota atravesaba la oscura celda, y le golpeaba en la cabeza al guardia, haciéndole soltar el hacha. La pelota rebotó, atravesó la celda, dio contra la pared y cayó al suelo. El hacha se había detenido a unos milímetros de la muñeca de Mereg. El chico miraba a Thor mudo de asombro. El guardia se volvió entonces contra Thor, pero este todavía se sentía lleno de poder. Dio un salto en el aire, y golpeó con los dos pies al guardia en el pecho, lanzándolo al otro lado de la celda. El fornido individuo voló por los aires, y se dio un golpe tan fuerte que se oyó un crujido y cayó al suelo inconsciente. Mereg seguía inmóvil, atónito. Pero Thor sabía exactamente qué hacer. Cogió el hacha, y partió la cadena de los grilletes, haciendo brotar una chispa del hierro. Mereg miró la cadena que colgaba de su muñeca, y comprendió que estaba libre. Miró a Thor con la boca abierta. No sé cómo darte las gracias, dijo. No sé cómo lo has hecho, ni quién eres, o qué eres, pero me has salvado la vida. Te debo una.
y juró que estas cosas me las tomo muy en serio. No me debes nada, dijo Thor. No es cierto. Se acercó a Thor y le dio un apretón en el brazo. Ahora eres mi hermano. Algún día te devolveré el favor. Dicho esto, dio media vuelta y salió como una exhalación por la puerta abierta, mientras se oía gritar a los prisioneros. Thor echó un vistazo al guardia tendido en el suelo y comprendió que tenía que huir cuanto antes. Los gritos de los presos eran cada vez más ensordecedores. Salió de la celda, miró a un lado y a otro, y decidió correr en dirección opuesta a Merg. Al fin y al cabo, no podían perseguirlos a los dos al mismo tiempo. Capítulo 3. Era de noche, pero el caótico entramado de callejuelas de la corte del rey era un hervidero de gente. A Thor le sorprendió que hubiera más gentío y agitación que durante el día. Muchos portaban antorchas cuya luz arrojaba siniestras sombras sobre sus rostros, mientras las campanas del castillo doblaban, sin parar. Eran tañidos lentos, con intervalos de 1 minuto entre uno y otro. Thor conocía lo que significaba muerte. Solo había una persona por quien las campanas podían sonar así, el rey. Esto le inquietó. Recordó el puñal que había visto en sueños, y se preguntó si sería cierto que habían asesinado al rey. Tenía que asegurarse, de modo que detuvo a un chico que corría frenéticamente en la dirección opuesta. ¿A dónde vas?, le preguntó. ¿Por qué hay tanta agitación en las calles? ¿No te has enterado? Nuestro rey agoniza. Le han apuñalado, y la gente se está arremolinando frente a la puerta del rey para conocer las últimas noticias. Sí, es cierto lo que dicen. Es una noticia terrible. ¿Te imaginas lo que puede pasar en un país sin un rey? Luego, el chico se zafó de Thor y se perdió en la noche. Thor no sabía qué hacer. Le parecía increíble que sus sueños y sus premoniciones se cumplieran punto por punto. Había vislumbrado el futuro. En 2 ocasiones. Esto le asustaba. Sus poderes resultaban más amplios de lo que había imaginado, y al parecer se fortalecían de día en día. ¿A dónde le llevarían? Había escapado del calabozo, y ahora no sabía a dónde ir. Los guardias y toda la corte del rey no tardarían en buscarle, y el hecho de haberse escapado le haría parecer más culpable que nunca. Por otro lado, a Maghil le habían apuñalado mientras Thor estaba en el calabozo. ¿No le libraría esto de culpa, o solo le señalaría como parte de una conspiración? Comprendió que no podía correr riesgos. No era un buen momento para el pensamiento racional. A su alrededor, todo el mundo estaba ávido de sangre. Si le encontraban, se convertiría en el chivo expiatorio. Necesitaba refugiarse en un lugar seguro hasta que la tormenta amainara y su nombre estuviera libre de culpa. Lo mejor sería marcharse lejos, refugiarse en su pueblo, tal vez, o más lejos todavía. Pero Thor no era de los que toman el camino fácil. Decidió que debía quedarse, demostrar su inocencia, y volver a su puesto en la legión. ¿No era un cobarde? No pensaba huir. Sobre todo quería ver a Maghil, si es que seguía con vida. Necesitaba ver al rey. Se sentía culpable por no haber podido impedir que lo atacaran. ¿Por qué se le condenaba a ver con antelación la muerte del rey, si no podía impedirla? ¿Y por qué lo había visto morir envenenado, si en realidad lo habían apuñalado? De repente comprendió a quién podía acudir. Rhys no lo entregaría a las autoridades. Incluso le ofrecería refugio. Rhys le creería. Sabía que Thor apreciaba de verdad al rey. Si había alguien que pudiera limpiar el nombre de Thor, era Rhys. Tenía que encontrarle. Decidido a dar con su amigo, Thor se internó por las callejuelas en dirección al castillo. La habitación de su amigo se encontraba en el ala este, cerca de la muralla de la ciudad. Confiaba en dar con él para que le ayudara a entrar en el castillo, porque si se quedaba en las calles, seguro que alguien lo reconocería tarde o temprano, y una muchedumbre enfurecida no tardaría en hacerle pedazos. Pese a que era verano, la noche era fresca, y las calles estaban resbaladizas, llenas de barro. Thor tenía que ir con cuidado para no caerse. Al llegar a la muralla, continuó corriendo bajo la atenta vigilancia de los soldados, dispuestos cada pocos metros. Afortunadamente, los guardias que lo encerraron en el calabozo se olvidaron de quitarle su vieja onda. Cuando estuvo cerca de la ventana de Rhys, cogió una piedra del suelo,
La disparó con la honda, y logró que volara por encima de la muralla y chocara en la ventana. La piedra cayó al suelo, y los guardias del rey se sobresaltaron al oír el impacto, pero Thor se agachó pegado al muro para evitar que lo descubrieran. Transcurridos unos minutos, Thor empezó a desanimarse. Si Reese no estaba en su habitación, no tendría más remedio que huir. Con el corazón en un puño, esperó a que se abriera la ventana de su amigo. Y tras lo que le pareció una eternidad, cuando ya estaba a punto de desistir, vio que alguien se asomaba a la ventana, y miraba a un lado y a otro con gesto de asombro. Entonces se puso de pie, retrocedió unos pasos, y agitó el brazo a modo de saludo hasta que Reese lo vio. Incluso a la luz de las antorchas, distinguió la alegría en el rostro de su amigo. Esto le reconfortó. Ahora tenía la seguridad de que todo iría bien. Reese le hizo señal de que esperara, y Thor se volvió a agachar junto a la muralla para esconderse de los guardias. Tuvo que esperar bastante. No podía bajar la guardia, por si acaso tenía que huir. Finalmente, se abrió una puerta de la muralla, y apareció Reese. Miró a un lado y a otro, y corrió a abrazar a Thor. Oculto en la camisa llevaba a Kron, que casi saltó en brazos de su amo. Thor estaba feliz de tener al leopardo en los brazos, gimoteando y lamiéndole la cara. La alegría del encuentro hizo sonreír a Reese. Cuando se te llevaron, quiso seguirte, y me lo llevé conmigo para que no le pasara nada. Thor se lo agradeció con un apretón en el brazo. Kron seguía empeñado en darle lametones en la cara. Yo también te he echado de menos, pequeño, le dijo Thor riendo. Pero ahora tienes que callarte, o los guardias nos descubrirán. Y Kron pareció entenderlo, porque se calmó. ¿Cómo has conseguido escapar? Reese estaba sorprendido. Thor se encogió de hombros. No sabía explicarlo. Prefería no hablar de sus poderes, para que no lo miraran como a un bicho raro. Supongo que he tenido suerte. Se me presentó la ocasión, y la aproveché. Me extraña que la turba no te haya hecho pedazos. Nadie me ha reconocido en la oscuridad. Sabes que los soldados tienen orden de buscarte. Sabes que han apuñalado a mi padre. Thor asintió con semblante grave. Está bien. La expresión de Reese se entristeció. No reconoció. Se está muriendo. Esta noticia entristeció a Thor, como si se tratara de su propio padre. Pero tú ya sabes que yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Lo que los demás pensarán, le tenía sin cuidado, pero necesitaba saber que el hijo menor de Magil creía en su inocencia. Era su mejor amigo. Claro que lo sé, dijo Reese. Si no fuera así, no estaría aquí hablando contigo. Aliviado, Thor le dio un cariñoso apretón en el hombro. Pero el resto de los súbditos no tienen tanta confianza, añadió Reese. Lo mejor sería que te marcharas bien lejos. Te proporcionaré mi caballo más veloz y víveres para un tiempo. Tienes que esconderte hasta que esto se calme, hasta que encuentren al auténtico asesino. Ahora nadie puede pensar con claridad. Pero Thor hizo un gesto negativo. No puedo irme. Me haría parecer culpable, y necesito que sepan que yo no lo he hecho. No puedo escapar de los problemas. Tengo que limpiar mi nombre. Si te quedas te encontrarán, y volverán a encerrarte. Esta vez te ejecutarán. Eso, si la turba no te mata primero. Es un riesgo que tendré que correr, dijo Thor. Reese se le quedó mirando fijamente, con una expresión que era primero de preocupación, y que se transformó en admiración. Al cabo de un rato, asintió lentamente. Eres muy orgulloso. Y tonto, un tonto rematado. Por eso te aprecio. Reese sonreía. Thor le respondió con una sonrisa. Tengo que ver a tu padre, dijo. Debo explicarle en persona que no he sido yo, que no tengo nada que ver con esto. Si decide ejecutarme, que así sea. Pero quiero tener la oportunidad de explicárselo. Es todo lo que te pido. Reese lo miraba con seriedad, como evaluándole. Por fin, tras lo que a Thor le pareció una eternidad, accedió. Te conduciré hasta él. Conozco un pasillo secreto que lleva a sus aposentos. Es arriesgado, y una vez que estés dentro, no podré hacer nada por ti. No podrás salir. Puede significar tu muerte. ¿Seguro que quieres correr el riesgo? Thor asintió con semblante grave. Está bien, dijo Reese,
y le lanzó un capote. Thor lo cogió al vuelo, y miró a su amigo asombrado. Estaba claro que lo tenía todo previsto. Rey se le sonrió. Sabía que serías tan tonto como para quedarte. No esperaba menos de mi mejor amigo. Capítulo 4. Gareth repasó los acontecimientos de la noche mientras paseaba de un lado a otro de la habitación. ¿Por qué había salido todo tan mal? Estaba muy nervioso. ¿Cómo era posible que aquel idiota venido de fuera, Thor, hubiera averiguado su plan de envenenamiento? Y no solo eso, incluso había interceptado la copa envenenada. Recordó el momento en que Thor dio un salto y tiró la copa al ver que el vino se derramaba por el suelo. Gareth comprendió que sus sueños y aspiraciones se iban a pique. Fue un instante terrible. Sus esfuerzos quedaron destruidos, anulados. Y cuando el perro lamió el vino y cayó muerto, él creyó morir también. Toda su vida pasó en un instante ante sus ojos. Se vio descubierto y sentenciado al calabozo por intentar matar a su padre. O peor todavía, ejecutado. Había sido un estúpido al poner en marcha ese plan. No debía haber visitado a la bruja. Pero por lo menos actuó con rapidez. De eso estaba orgulloso. En cuanto se vio en peligro, Gareth se puso de pie y acusó a Thor. Fue un momento de inspiración, y al parecer funcionó, para su propia sorpresa. La muchedumbre se llevó a Thor, y el banquete continuó casi con normalidad. Claro que ya no volvió a ser lo mismo, pero por lo menos las sospechas recayeron únicamente sobre el chico. Y Gareth rezaba para que siguiera siendo así. Hacía décadas que un McGill no sufría un intento de asesinato. Se pondría en marcha una investigación para llegar al fondo del asunto. Desde luego, había sido una estupidez intentar envenenar a su padre. Debía haber sabido que el rey era invencible. Lo único que había hecho era ponerse en evidencia. Solo era cuestión de tiempo que sospecharan de él. Tenía que lograr que declararan a Thor culpable, y le ejecutaran cuanto antes. Por lo menos había rectificado, y tras su intento fallido de asesinato, no lo había vuelto a intentar. Gareth se sentía más tranquilo ahora. Comprendió que en el fondo, no quería matar a su padre, no quería mancharse las manos de sangre. Tal vez no llegaría a ser rey, pero después de lo ocurrido esa noche, no le importaba tanto. Por lo menos estaba en libertad. No se sentía capaz de volver a pasar por un proceso tan estresante. Los secretos, la ocultación, el temor constante a ser descubierto. Era demasiada presión. Ya era tarde. Gareth había recorrido la habitación muchas veces, y por fin empezaba a calmarse. Pero cuando se estaba preparando para meterse en la cama, se abrió la puerta de golpe, y apareció Firth gritando, y con el rostro desencajado, como si lo persiguieran todos los demonios. Está muerto. Está muerto. Yo lo he matado. Yo lo he matado. Gareth no tenía ni idea de lo que le pasaba. Se preguntó si su amigo estaría borracho. Firth empezó a correr por la habitación dando chillidos, con las manos levantadas. Las tenía manchadas de sangre, lo mismo que su túnica amarilla. Gareth se quedó helado. Firth acababa de matar a alguien. ¿A quién? ¿Quién está muerto? Le preguntó. ¿De quién hablas? Pero Firth estaba tan histérico que no podía responder. Gareth le agarró de los hombros, y le sacudió. Contéstame. Firth lo miraba con ojos desorbitados. Tu padre. El rey. Acabo de matar a tu padre con mis propias manos. Gareth se quedó helado, como si le clavaran un puñal en el pecho, incapaz de moverse, incapaz de sentir. Soltó a Firth, y dio un paso atrás, jadeando. Así que las salpicaduras eran de sangre. Le costaba entender que Firth, un mozo de cuadras, el más pusilánime de sus amigos, hubiera matado al rey. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cuándo? ¿Ahora? En sus aposentos, dijo Firth. Le he clavado un puñal. A medida que asimilaba lo ocurrido, Gareth fue recuperando los reflejos. Corrió a cerrar la puerta, que se había quedado abierta, no, sin antes echar un vistazo a un lado y a otro para asegurarse de que no hubiera guardias cerca. Afortunadamente no había nadie en el pasillo. De todas formas, echó el pesado pestillo, y se apresuró a calmar a Firth. Lo cogió por los hombros, y le abofeteó hasta que consiguió que dejara de gritar, y se calmara. Cuéntamelo todo, le ordenó con sequedad.
todos los detalles. ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo que por qué? Firth parecía confundido. Tú querías matarlo, y el veneno no funcionó. Pretendía ayudarte. Pensaba que era lo que querías. Gareth agarró a Firth de la camisa, y empezó a zarandearlo. ¿Por qué lo has hecho? Gritó, una y otra vez. Le sorprendió comprobar que se sentía culpable de la muerte de su padre. Era extraño, porque apenas unas horas antes había querido envenenarlo, para que cayera muerto en pleno banquete. Ahora, en cambio, su muerte le apenaba como la de un buen amigo, y sentía remordimientos. En parte le dolía que lo hubieran matado, sobre todo de esta manera, y a manos de Firth. Apuñalado. No lo entiendo, lloriqueó Firth. Hace unas horas, tú mismo intentaste matarlo con tu plan de la copa envenenada. Pensaba que me estarías agradecido. Inexplicablemente, Gareth reaccionó abofeteándole. No te pedí que hicieras esto. Nunca te lo pedí. ¿Por qué lo has matado? Mírate, tienes sangre por todas partes. Estamos perdidos. Solo es cuestión de tiempo que nos descubran. No me vio nadie, gimió Firth. Me colé en los aposentos, aprovechando el cambio de guardia. ¿Dónde está el arma? No soy tan tonto como para dejarla allí, dijo Firth con orgullo. Me he deshecho de ella. ¿Qué puñal utilizaste? Gareth pensaba frenéticamente en los detalles. Del remordimiento pasó a la preocupación. Ahora analizaba los cabos sueltos que había podido dejar el bobo de Firth, el rastro que podría llevar hasta él. Usé un puñal que no les dará ninguna pista, dijo Firth, muy satisfecho. Lo encontré en los establos. No tiene nada de especial. Había otros 4 iguales. No les dará ninguna pista, repitió. Gareth palideció. Un puñal corto, con un mango rojo, y la hoja curva. Estaba colgado en la pared, junto a mi caballo. Firth asintió, un poco confundido. Gareth se enfureció. Eres un estúpido. Claro que les dará una pista. No vi ninguna marca. Protestó Firth. Pero estaba asustado, y le temblaba la voz. No hay marcas en la hoja, pero sí en la empuñadura. Chilló Gareth, debajo de la empuñadura. No lo comprobaste, eres un idiota. Estaba rojo de furia. En la empuñadura está grabado el emblema de mi caballo. Cualquier persona puede adivinar que el puñal pertenece a la familia real. Firth se quedó estupefacto. Gareth quería matarlo con sus propias manos. ¿Qué hiciste con el puñal? Dime que lo tienes. Dime que lo has traído, por favor. Firth tragó saliva. Nadie lo encontrará. Lo he hecho desaparecer. En el rostro de Gareth se pintó una mueca de incredulidad. ¿Dónde, exactamente? Lo tiré por el aliviadero que va a dar a la basílica del castillo. La vacían cada hora. No te preocupes. Ahora, ya estará en el fondo del río. De repente empezaron a tañer las campanas del castillo, y Gareth corrió a asomarse a la ventana. Le invadió el pánico en cuanto vio la agitada muchedumbre que se apelotonaba junto al castillo. Las campanadas solo podían significar una cosa: Firth había dicho la verdad. Había matado al rey, por increíble que pareciera. Gareth se sintió invadido por una extraña rigidez. No podía creer que hubiera echado a rodar semejantes cadena de acontecimientos. Y era Firth quien la había ejecutado, nada menos. De repente, llamaron a la puerta, y entraron varios guardias reales. Por un momento, Gareth pensó que venían a detenerlo, pero los guardias se cuadraron ante él. Señor, han apuñalado a vuestro padre, y está gravemente herido. Es posible que el asesino se encuentre cerca todavía. Para vuestra seguridad, hemos de pediros que no salgáis de vuestros aposentos. A Gareth se le erizó el vello. Su padre no había muerto. Está herido. La palabra casi se le atraganta. Entonces, no ha muerto. Así es, nuestro Señor. Y Dios quiera que sobreviva, y pueda decirnos quién ha cometido este acto tan horrendo. Los guardias se despidieron con una inclinación de cabeza, y salieron de la habitación. Gareth tuvo tal acceso de furia que agarró a Firth por los hombros, y lo estampó contra la pared de piedra. Su amigo lo miraba aterrorizado, incapaz de hablar. ¿Qué has hecho?, gritó Gareth. Estamos perdidos. Pero tartamudeó Firth. Estaba seguro de que había muerto.
Estás seguro de muchas cosas, dijo Gareth, y te equivocas en todas. Pero entonces tuvo una idea. Tienes que ir a recuperar el puñal antes de que sea demasiado tarde. Ya lo he tirado, contestó. Se lo habrá llevado la corriente. Lo tiraste en la vasinilla. Eso no significa que ya esté en el fondo del río. Es lo más probable, dijo Firth. Gareth estaba harto de tantas tonterías. Salió corriendo de la habitación, con su amigo pisándole los talones. ¿Te acompañaré? Te mostraré exactamente dónde lo he tirado, dijo Firth. En el pasillo, Gareth se detuvo, y se volvió hacia Firth, que estaba manchado de sangre. Era un milagro que los guardias no se hubieran dado cuenta de una prueba tan patente. Te lo diré solo una vez. Vuelve ahora mismo a mis aposentos. Quítate esa ropa y quémala. Límpiate todo rastro de sangre. Y luego desaparece. Desde esta misma noche, mantente alejado de mí, ¿entendido? Le dio un empujón, salió corriendo por el pasillo, bajó por las escaleras de caracol, y se dirigió a toda prisa a la zona de los criados. En el sótano, los criados limpiaban enormes ollas y hervían baldes de agua sobre unos hornillos de piedra de los que brotaban altas llamaradas. Iban cubiertos con unos sucios delantales, y estaban empapados en sudor. Al otro extremo de la sala había una inmensa vasinilla. Un chorro de orines y de heces caía de forma continuada desde lo alto, salpicando a su alrededor. Ante la asombrada mirada de los presentes, Gareth se dirigió al criado que tenía más cerca, y lo agarró del brazo. ¿Cuándo fue la última vez que se vació la vasinilla? Hace 5 minutos que la han llevado al río, señor. Gareth dio media vuelta, subió como una exhalación por la escalera de piedra, y salió jadeante al frío exterior. Atravesó el prado, y se escondió detrás de un grueso tronco junto al río. Desde allí vio que 2 criados levantaban el enorme orinal de hierro, y vertían su contenido en las aguas. Se quedó observando la operación hasta asegurarse de que habían vaciado totalmente la vasinilla. Después, más tranquilo, regresó al castillo. Nadie había visto nada, y el puñal se encontraría ya en las aguas, donde la corriente lo arrastraría río abajo. Si su padre moría esa noche, no habría ninguna pista que llevara hasta el asesino. ¿O sí? Punto.